Hola a todos, mi nombre es Matías Rodríguez. El tema que vamos a ver hoy es cinemática. Dentro de la cinemática vamos a ser específicos en un tema que es el movimiento rectilíneo uniforme. Como ya dijimos en la clase anterior, la cinemática estudia el movimiento sin analizar las causas. En nuestro tema de hoy, el movimiento rectilíneo uniforme tiene como característica que la trayectoria se da en una línea recta, que la velocidad es constante, el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales y que la aceleración es nula. Vamos a ver un ejemplo para poder entender mejor esto. Nuestro ejemplo dice que un automóvil se mueve en una carretera plana y recta y su velocímetro dice 80 km por hora. Al cabo de una hora, este habrá recorrido 80 kilómetros. Al cabo de 2, 160. Al cabo de 3, 240. Lo ponemos en una tabla. En esta tabla se puede ver que en la primera columna se ve la distancia recorrida, en la segunda el tiempo, y por la fórmula para poder determinar la velocidad, que es distancia sobre tiempo, podemos ver que esta es de 80 km por hora en las tres filas de la tabla que hicimos. Otra manera para poder analizar nuestro ejemplo es a través de una gráfica. En esta gráfica podemos ver la gráfica de velocidad-tiempo. Esta gráfica nos muestra que la velocidad, conforme pasa el tiempo, sigue siendo la misma en la hora 80, ven, en las 2 horas 80 y a las 3 horas también es 80. La velocidad es constante, no varía, y por eso resulta en una recta horizontal. La velocidad no sube ni baja. Esta es una de las características esenciales del movimiento rectilíneo uniforme. En una segunda gráfica podemos ver el análisis del espacio y el tiempo. En este podemos ver que también, como recién, por más que sea una línea que esté inclinada, no quiere decir que haya incrementado la velocidad. Simplemente la graficamos de esta manera para que podamos ver visualmente cómo fue que se incrementó el tiempo, digo, la distancia, y no varió la velocidad. Como pueden ver, en el punto cero, la distancia es cero y el automóvil eh, no se movió. O sea, el tiempo fue cero y no se movió. Al transcurrir una hora, el automóvil se encuentra a 80 kilómetros del origen. Si ustedes los pueden ver en la hora y media, cuando pasó una hora y media, pueden ver que el automóvil recorrió 120 kilómetros. Esta es otra de las características esenciales del movimiento rectilíneo. Vamos a ver otra gráfica más para poder seguir analizando lo que estamos viendo. Por lo que ven en la diapositiva dice que, bueno, como ustedes saben, en matemática existe el concepto de la pendiente, que nos indica el grado de inclinación que tiene una recta en una gráfica. La pendiente se define como la tangente del ángulo de inclinación y la fórmula es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En nuestro caso, el cateto opuesto es el delta de x, y el cateto adyacente es el delta de t. Esto vamos a ver un ejemplo en la gráfica que sigue para poder verlo mejor. Podemos ver que tomando un punto cualquiera de la recta, en nuestro caso tomamos el de la distancia entre 160 y 240, y en el tiempo entre 2 horas y 3 horas, podemos ver que la distancia final es 240, menos la distancia inicial, para poder sacar nuestro cateto opuesto. Y para el cateto adyacente, el tiempo el tiempo final es 3 horas y el tiempo inicial es 2 horas. Después de resolver esto, nos muestra que la velocidad es de 80 km por hora. Queda comprobado que la velocidad es igual a la pendiente. Entonces, la gráfica, que es la posición contra el tiempo, en un movimiento rectilíneo uniforme, es una recta, y su pendiente es igual a su velocidad. Para continuar con nuestra explicación, nos valdremos de este artefacto, que consiste en una manguera transparente que dentro tiene un líquido común, es agua con colorante,
Y además tiene un pegado 1 centímetro, que nos servirá a modo de escala para ver la distancia. Eh, Nuestro ejemplo consistirá en que tomaremos el registro de lo que tarda la burbuja en pasar por las diferentes marcas cuando al aparato le hagamos cierta inclinación. Como vimos en nuestro artefacto, la burbuja tardó, por cada vez que pasó por las marcas que hicimos, que fueron en marca en 20, en 40 y en 60 centímetros, tardó 3, 6 y 9 segundos por cada una de estas marcas. Esto nos va a poder ayudar a poder registrar los datos para determinar la velocidad. Hacemos la tabla para poder determinar esta. Y tenemos que la distancia fue en 20, en 40 y en 60 centímetros. El tiempo fue de 3 segundos, 6 segundos y 9. Y la distancia sobre tiempo, que es la fórmula que nos permite determinar la velocidad, nos da que la velocidad fue de 6,66 centímetros por segundo. Si hacemos la gráfica de espacio y tiempo, podemos ver, para poder ver gráficamente, que en 20, en 40 y en 60, que fue la distancia recorrida, el tiempo fue de 3, después de 6 y después de 9. Esto nos permite ver de manera gráfica de que la velocidad, porque no es que aumentó, sino que nos permite ver cómo se trasladó en la distancia a través del tiempo. Por el concepto matemático dependiente, también podemos ver cuál fue la velocidad que tuvo esta recta. Y podemos tomar dos puntos de esta recta, puede ser en 60 y en 40, y este concepto matemático dice que la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente, y por lo que vimos en el Power es delta de x sobre delta t igual a la distancia final menos la distancia inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto nos dará la velocidad. En nuestro ejemplo, el primer punto de la distancia final es 60, la distancia inicial es 40, el tiempo inicial, el final es 9, el tiempo inicial es 6. Esto nos da que es una velocidad de 6,66 centímetros por segundo. Ya pudimos ver que esto nos determina que la velocidad fue constante, que es la característica propia del movimiento rectilíneo uniforme, que fue de manera horizontal como se trasladó la burbuja. Tendrán como actividad que hacer, tomar en sus casas una tabla, algo que sea recto, le tendrán que poner encima una naranja, una pelota. Le voy a dar como ejemplo, si toman una tabla y una naranja, tendrán que marcarla cada 20 centímetros y tendrán que tomar el registro por lo que tarda la naranja en pasar por cada una de esas marcas. Con esto podrán determinar ustedes en sus casas si la velocidad es constante, luego de desarrollar todo esto, para determinar si la velocidad es constante de esa naranja al correr por cada una de esas marcas y así cumplir la regla del movimiento rectilíneo uniforme. Hasta acá llegamos a nuestra clase, nos vemos la próxima.